Buenas tardes. Vamos a hablar sobre capacitación en conversiones de una unidad de medida en otra, es decir, del sistema inglés al sistema internacional o de forma contraria. Los integrantes para la realización de este trabajo son Michael Schneider Guerra, Gustavo Espitia, Urián Martínez. La capacitación al personal técnico de mantenimiento mecánico industrial en las conversiones de unidades de medidas del sistema internacional, como ya lo dijimos anteriormente, de sistema inglés al sistema internacional o de forma contraria. Un ejemplo claro por qué se debe capacitar al personal en conversiones es el desarrollo de los instrumentos de medida. Aquí tenemos dos instrumentos digitales. Uno es un calibrador de profundidades y otro es un calibrador para piñonería. Como se puede observar, el calibrador digital proporciona las medidas en milésimas de pulgada, siendo necesario convertir a fracciones de pulgada a fracciones para poder todos hablar en un mismo idioma. ¿Qué quiero explicar con esto? Tenemos un tornillo que lo hemos medido con calibrador de profundidades, nos dice que es de 0.500, pero nosotros en realidad no vamos a encontrar en el mercado un tornillo que sea de 0,500 milésimas de pulgada. Por ende lo convertimos a fracción de pulgada, que lo vamos a encontrar, que nos va a dar un medio. O sea que cuando vayamos vamos a encontrar que necesitamos un tornillo de media. Conversiones de medidas. Cuando utilizamos instrumentos de medidas como el pie de rey, el tornillo milimétrico o otro instrumento de medida, es importante, aparte de saber medir, saber realizar las conversiones. Es decir, convertir una unidad de medida en otra, ya que como lo hemos explicado anteriormente, muchas veces se necesita trasladar de un sistema a otro sistema. El sistema inglés utiliza como unidad de medida la pulgada. Ahí lo podemos observar. Acá tenemos un calibrador pie de rey y en este nos da una medida de una pulgada 11,64 avos. Eso son el tipo de medidas que nos da el sistema inglés. El sistema internacional utiliza como unidad de medida los milímetros. Estos instrumentos como los hemos mencionado anteriormente, podemos medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, como milésimas de pulgada o milímetros, y convertirlos de un sistema a otra unidad de medida. Vamos a dar inicio a las conversiones. Comenzaremos primero con la conversión de fracción de pulgada a milésima de pulgada. Aquí tenemos un ejemplo de convertir una fracción de un cuarto de pulgada a una milésima. Realizar esta conversión es muy sencillo. Simplemente dividimos el numerador entre el denominador. Es decir, dividimos 1 entre 4 y su resultado es 0,250 milésimas de pulgada. Acá tenemos otro ejemplo de otro tipo de conversión, que esta es conversión de fracción de pulgada a milímetros. Para realizar la conversión de fracción de pulgada a milímetros, debemos tener en cuenta que una pulgada equivale a 25,4 milímetros. Ya teniendo claro eso, simplemente cogemos y multiplicamos 1 por 25,4 sobre 4. Como sabemos, 1 por 25,4 nos va a dar lo mismo. Cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces 25,4 sobre 4 es igual a 6,35 milímetros. Y ahí hemos realizado la conversión de
un cuarto de pulgada a milímetros. Conversión de milésimas de pulgada a milímetros. En este ejemplo tenemos 0,250 milésimas de pulgada. Volvemos a recordar que una pulgada es igual a 25,4 milímetros. Entonces, solo multiplicamos esas milésimas de pulgada por 25,4. Eso es igual a 6,350 milímetros. Tenemos otro ejemplo, otra unidad de conversión que es de milésima de pulgada a fracción. Seguimos con el mismo ejemplo de unidad, el de 0,250 milésimas de pulgada. Para realizar esta conversión, multiplicamos la milésima por 128, que son las 128 partes que tiene una pulgada. Al resultado le colocamos un denominador de 128 y luego simplificamos. En esto no podemos dividir. Acá se puede observar como primero cogemos las milésimas y las multiplicamos por 128, nos da un resultado de 32. Ese resultado de 32 le colocamos un denominador que se llama que es de 128 y realizamos la simplificación para que nos dé un cuarto. Por otra unidad de conversión que tenemos es de milímetros a milésimas de pulgada. Seguimos con el mismo ejemplo de la misma unidad de medida, 6,350 milímetros. Y volvemos a recordar que una pulgada es a 25,4. Entonces acá simplemente cogemos los milímetros, 6,350, y los dividimos en 25,4. Y eso es igual a 0,250 milímetros. O sea, hicimos la operación contraria de milésimas de pulgada a milímetros. Y aquí que era multiplicar, acá simplemente dividimos. Ahora tenemos otra unidad de por último, la conversión de milímetros a fracción de pulgada. Seguimos con el mismo ejemplo, 6,35 milímetros. Para el desarrollo de este ejercicio, primero convertimos los milímetros en milésimas de pulgada. Como ya vimos anteriormente, simplemente cogemos los milímetros y los dividimos en 25,4, que es lo que equivale a una pulgada. Eso nos da 0,250 milímetros. Milésimas. Acá hay un error. Luego multiplicamos la milésima por 128. 0,250 milésimas por 128 es igual a 32. Volvemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente de colocarle al denominador 128 y simplificamos y eso nos da un cuarto. Muchas gracias. Aquí quedan las bibliografías de donde hemos tomado pues las imágenes que se encuentran en el documento. Gracias por su atención.